a tocar un tema que en las últimas horas tuvo digamos, una fuerte resonancia, no solamente en los medios judiciales, sino también en la gente que tanto estamos hablando de combatir la corrupción y a veces en uno de esos vuelcos que nuestra justicia suele dar, el fiscal Marijuán acaba de, en estos días, de señalar que Cristina no tiene nada que ver con Báez. Como Borinsky, que hace unos días también favoreció a Mariano Borinsky, a la vice, tiene un amigo en común, Sergio Massa. Yo simplemente describo hechos, no estoy diciendo absolutamente nada que lo involucre. Si a mí me dicen que yo tengo un amigo mío que es, supongamos que fuera, que en otra época lo fue, Alberto Fernández, yo no lo niego, en otra época lo fue. Describirían hechos. No con eso estoy diciendo que pudo haber algún tipo de connivencia o que pudo haber una influencia decisiva en este tema. Pero hay algunas cuestiones que nos cierran, el rompecabezas no encaja muy bien que digamos. Entonces, bueno, Marijuán, que fue el principal impulsor de la causa de la Ruta del Dinero K, en la que el juez Casanelo trabajó con, decimos, con el freno de mano puesto, y que allí se había condenado a 2 años de prisión al hombre que, gracias a los Kirchner, pasó de ser un triste empleado bancario a contratista del Estado multimillonario, que fue Lázaro Báez. Marijuán había identificado una gran cantidad de propiedades, pero en esto fue muy valioso lo que hizo nuestro entrevistado, Mariano Federici, como titular de la UIF. Como titular de la UIF, Mariano Federici, con quien tenemos en línea de los Estados Unidos, fue muy contundente, muy claro. Habló de que había 75 indicios, 75 de que Báez era el testaferro de los Kirchner. Pero esto fue desestimado por Marijuán. Como la seriedad tanto y la capacidad profesional reconocida no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, de Mariano Federici, queremos conversar con él porque sé que la misma indignación, el mismo escozor que le produjo esto, lo comparto plenamente. Hola Mariano, me imagino lo que habrás sentido en ese momento y hacenos una explicación de que tenés mucho tiempo igual, pero de estos 75 indicios. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola Jorge, muchas gracias por invitarme a participar del programa. Un placer estar con ustedes, con tu equipo y con tu audiencia. Y la verdad que sí, una angustia, una desazón cuando me enteré de la noticia. Un dolor también tener que estar criticando a un fiscal de la nación, ¿no? Para quienes somos institucionalistas, ¿no? Creemos en la importancia de las instituciones. La verdad que andar hablando mal de la actitud de un fiscal no es nada grato, pero francamente el dictamen es vergonzoso, deja mucho que desear desde el punto de la coherencia y la solidez jurídica, pero además desatiende absolutamente todas las pruebas e indicios que se acumularon en esa causa. Quizás una de las causas de lavado de activos más importantes que se hayan tramitado, no solamente en Argentina, sino en toda la región, ¿no? Por la relevancia institucional que tuvo, involucrando a una asociación ilícita liderada por las más altas magistraturas del país, por la magnitud del dinero sustraído al patrimonio estatal y después lavado, por el impacto también internacional que tuvo la causa, porque contaminó no solo la integridad del sistema económico y financiero argentino, sino también la de muchas otras jurisdicciones, donde se encontraron transferencias, cuentas, dinero ilícito guardado. Y también por la cooperación internacional enorme que recibió la Argentina durante esa ventana de oportunidad y de confianza que generó el país, que fue durante los 4 años de gobierno del presidente Macri, donde
el nivel de cooperación fue inaudito, ¿no? Los propios jueces nos lo decían, nunca hemos visto este nivel de cooperación de otros países. En general, países como Argentina se suelen quejar de la falta de cooperación de los centros financieros importantes en causas penales, y muchas veces eso tiene que ver con la falta de confianza que hay en los sistemas jurídicos judiciales de esos centros financieros para con países como los nuestros, ¿no? Durante esos 4 años hubo una confianza muy grande, eso permitió que información fluyera hacia nuestro país, hacia nuestras agencias. Los organismos de control del Estado, entre ellos la UIF, que tuve el honor de presidir, colaboraron con el avance de las causas, y bueno, eso permitió descubrir la verdad, una verdad que hoy el fiscal Marijuán está negando, desatendiendo, dejando de valorar a la hora de dictaminar en favor del interés de la imputada, ¿no? Sí. Así que realmente una angustia. Resulta muy claro lo que estás diciendo, y quiero poner énfasis en algo que señalaste al principio, que es que no es difícil cuando uno está hablando de justicia independiente criticar un dictamen fiscal. Pero yo siempre digo lo mismo, y tomo como ejemplo lo que es el Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, una persona extremadamente digna, honesta, capaz, un jurista de nota, que en alguna oportunidad, y yo hablo así de él, y en alguna oportunidad nos dictaminó a la Ciudad Autónoma en contra. Pero ¿qué pasa? Sí. Cuando uno analiza el fallo, vos también como abogado lo sabréis bien, cuando uno dice un fallo o un dictamen fiscal, uno lo analiza, y si lo ve que es ajustado a derecho, porque sabemos muchas veces que estamos defendiendo causas que son indefendibles, pero cuando uno ve que está ajustado a derecho, no puede decir nada porque dice, bueno, la interpretación que le dio era la correcta. Me perjudicó, pero yo no puedo, porque si no estoy avalando la posibilidad del juicio político por el contenido, que es el mamarracho que están haciendo los Tailades de la vida con los Morolas, Vanessa Sile y tantos otros energúmenos de ese tipo. Pero en este caso, yo veo que hay 75 indicios, y los leí, me tomé el trabajo de leerlos, y digo, los indicios que marcó la UIF en la cabeza, en la persona de Mariano Federici como titular, son contundentes. O sea, se demuestra claramente que cuando los Kirchner necesitaban dinero para inversiones, no disponían del suyo, sino que Báez les compraba ficticiamente inmuebles, y después les efectuaba préstamos que eran repagados con los ingresos que él mismo le daba a la familia presidencial. Entonces uno cuando ve esto, hay una confusión patrimonial, incluso más está el tema del famoso testamento el testamento de Báez. Mira, Jorge, las pruebas van desde a préstamos sin justificación que Lázaro les otorgaba a los Kirchner, como bien vos decías, compraventas que eran además muy antieconómicas para él, que no tenían sentido de justificación desde el punto de vista económico, que sin embargo él les hacía para movilizar fondos desde su patrimonio, el patrimonio de los Kirchner. También había construcciones que él realizaba desde sus empresas en favor de los Kirchner sin cargo. Por ejemplo, hubo ampliaciones de los hoteles propiedad de los Kirchner que realizó desde Austral Construcciones, sin cobrarles un peso por ellas. Titularidad compartida en sociedades e inmuebles. La existencia nosotros detectamos al menos 12 negocios jurídicos entre ambas familias. La constitución, como bien vos decías, de un fideicomiso testamentario, ¿no? Que además decía que los herederos de Báez no podían vender los bienes. El pago de alquileres de inmuebles y de habitaciones de hoteles, que ya quedó archidemostrado que se trataba de habitaciones que no estaban ocupadas. Servicios de consultoría, pago de servicios de consultoría que Báez le hacía a empresas vinculadas a
los Kirchner. Había también transferencias financieras, ¿no?, que fueron detectadas, cruzadas entre sociedades de Lázaro y sociedades de los Kirchner. Nosotros llegamos a detectar también la existencia de empleados compartidos, empleados en empresas del grupo Baez que eran compartidos por empresas vinculadas a la familia Kirchner, y entonces Baez pagaba los sueldos, pero no solo del trabajo que realizaban en sus empresas, sino también del que realizaban en las empresas de los Kirchner. Por supuesto que también están los vuelos, ¿no?, que realizaba transportando a la familia y a sus bienes desde Buenos Aires al Calafate, sin cargo alguno. Y bueno, quizás el más conocido de todos es ese regalo que hace sobre el final, con la muerte de Néstor Kirchner, que es la construcción del mausoleo para depositar nada más y nada menos que los restos de Néstor Kirchner. Pero lo obsceno de todo esto, Jorge, es que ya nosotros en Argentina muchos hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Yo no dejo de asombrarme de estas cosas. La verdad que lo obsceno de todo esto es que todo esto ocurría mientras Lázaro actuaba como el principal contratista de obra pública de la provincia donde había nacido Néstor Kirchner, ¿no?, de la provincia de Santa Cruz. Un contratista de obra pública no debería tener ni medio negocio o vinculación jurídica con quien está en el poder otorgando estas obras, ¿no? Fíjense todo lo que lo vinculaba a Lázaro con ellos. Como bien vos dijiste, había una confusión patrimonial entre el patrimonio de Baez y los Kirchner total. Y durante esos años en los que los Kirchner estuvieron en la presidencia, Baez les garantizó un flujo corriente y constante de fondos. Mira, ese incremento patrimonial descomunal que tuvieron los Kirchner, ¿no?, que fue investigado en el marco de esa causa de enriquecimiento ilícito, donde Ollarvide los sobreselló sin prácticamente sin tomarse el tiempo de profundizar, de ahondar en la investigación, y después declarando que lo hizo mientras lo agarraban del cogote, ¿no? Pero ese incremento patrimonial se explica esencialmente por Baez. Es decir, si no existiera, y estamos hablando del blanco acá, ¿no?, del declarado, si no existiera Baez en la vida de los Kirchner, no podrían explicar el incremento patrimonial descomunal que tuvieron durante los 12 años que ejercieron el poder, y donde la mayor parte de los argentinos y del mundo, hay que decirlo, no les fue bien, porque en el medio de esos años vivimos una de las crisis económicas, financieras, internacionales más grandes de la historia de los últimos siglos, ¿no? Cristina misma recordaba esos años el otro día en su discurso, decía, vivimos una de las crisis más grandes después de la Gran Depresión. Sí, pero a ella se le duplicaba el patrimonio todos los años, gracias a la amistad con Lázaro Báez y a la defraudación al Estado que ella estaba ocasionándole. Entonces, por eso es que nosotros, poniendo todos estos indicios sobre la mesa y explicando cómo fluían los fondos desde el patrimonio de Baez hacia el patrimonio de los Kirchner, argumentamos que Baez actuó en todo momento como un verdadero testaferro, ¿no? Y le devolvió a los Kirchner, que eran sus superiores, incluso declarado por el propio Baez, ¿no?, en esa escucha, que es una escucha legal, en una intervención telefónica legal del teléfono en el penal, donde Baez le confiesa a su amante que el dinero que él manejaba no era de él, que era el dinero de alguien que ahora está arriba, y se reprocha haberlo manejado mal ese dinero, ¿no? Pero la verdad es que los Kirchner siempre contaron con el control y el dominio de los recursos de Baez. Les bastaba solo un llamado para hacerse de esos recursos, y no solo hicieron uno, sino que hicieron, según el propio fiscal corroboró, 372 llamados en un lapso de 2 años, donde estuvieron, donde se cruzaron las llamadas, 2 años durante la presidencia y en el periodo de investigación de estos hechos. 372 llamados, Jorge, con lo difícil que es comunicarse
Miren, yo era el titular de la UIF, había veces que no podía comunicarme con el presidente Macri, porque obviamente era un hombre ocupado. Pasaban a veces 3 días hasta que me respondiera quizás un llamado. Este señor hablaba a razón de cada 2 días, durante 2 años, 372 llamados. ¿De qué se creen que hablaba Báez con los Kirchner durante esos años en los que su foco estaba puesto en el lavado de dinero? Obviamente estaban hablando de cómo mover el dinero, de cómo hacerlo circular, de cómo convertirlo, transferirlo, de cómo darle apariencia de licitud para que volviera al patrimonio de quienes iban a terminar siendo los beneficiarios finales, y terminaron siendo los beneficiarios finales de toda esta masa monetaria, ¿no? Entonces, desconocer todo esto es obsceno. Creemos que acá, digamos, el fiscal realmente está actuando de una manera absolutamente incorrecta, y por eso es que, bueno, genera tanta indignación, ¿no? Sí, recordemos también que el fiscal José María Campagnoli fue el primero en investigar a Báez luego de la Rosadita y de aquellas revelaciones que hicieran el Ascar y Fariña, y que fue acusado Campagnoli de abuso de poder, lograron suspenderlo y después avanzaron sobre otros fiscales, y incluso más avanzaron sobre el propio Marijuán y sobre Eduardo Tayano, que sí, recuerdo perfectamente que le secuestraron a un hijo, era compañero de un hijo mío en el colegio, y le secuestraban el hijo porque justamente con el propósito de que torciera un fallo, un dictamen, y esto termina, bueno, en esa lista negra resalta el asesinato de Alberto Fernández. Marijuán pretende hacer creer que no había nada raro en su cambio de posición. Lo dice con una desfachatez asombrosa, pues por lo menos buscar algún justificativo más potente, sobre todo cuando sabemos, y esto vos has sido un mentor para nosotros, digo, para algunos diputados, que cuando iniciamos lo que llamamos el plan de impunidad, patrocinados por el doctor Sebasco y el doctor Nathanson, lo que primero dijimos es la designación de Carlos Cruz al frente de la UIF y de Félix Kraus al frente de la OA, de la Oficina Anticorrupción. No era inocente, era justamente para que desistieran de las querellas y estas acciones judiciales quedaran huérfanas de protección en cuanto a salvaguardar los bienes del Estado. Vos pensás que esto es lo grave. Ahora estamos tratando de ver si se puede hacer un juicio político, o por lo menos hacer el juicio como marca la ley del Ministerio Público a Marijuán. Pero yo creo que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, hay que intentarlo igual, pero a veces se me ocurre pensar, y mientras hablaba con vos lo decía, si esto después pasa al juez Casanelo, supongo que será, y Casanelo adhiera al dictamen fiscal, queda una salida, que un excelente jurista, asesor de secretario de Rosenkrantz, secretario letrado de Carlos Rosenkrantz, señaló magistralmente en un libro que es la cosa juzgada ficticia, la cosa juzgada irrita, porque evidentemente si acá se produce esto tomando, como vos decís, estos indicios que son contundentes, o sea, como decimos los abogados, las presunciones claras, ciertas, concordantes y contundentes, o sea, son presunciones que no admitiría ningún tipo de prueba en contrario, porque está todo tan en carne viva, y esto sobre todo porque tenés que compadecerlo con la causa de los cuadernos, por un lado, y también con el juicio de vialidad. O sea, todo lo que yo tengo miedo que todo esto termine en la nada, y que ni siquiera le haga falta a Cristina seguir con este mamarracho de juicio político a la Corte, porque se está encontrando en las esferas intermedias, sobre todo de algunos fiscales que uno los tenía. Yo quiero aclarar esto: el fiscal no es bueno o es malo, lo reitero, según si dictamina a favor o en contra mío. Un tribunal no es bueno, sino simplemente que uno tenga, que hay, como decimos, un fumus bonis iuri, un perfume de buen derecho, que hay acá una cosa técnica elaborada, tomando sólidos antecedentes jurídicos, doctrinarios, jurisprudenciales.
pero no esto, que de un plumazo todo el laburo, trabajo que hicieron ustedes, lo descarta. Eso es lo que a mí me pone mal y digo, la justicia, los escasos fiscales y magistrados que no cumplen su deber adecuadamente, no es la gran mayoría. Tenemos sí, el caso de Rivo, lo que ahora está siendo denostado brutalmente, simplemente porque no lo condenó a Gerardo Milman, cuando el Gerardo Milman fue una mentira, porque además Cristina quiso hacer que el norte estaba en complicidad, como ella, con la épica que desarrolla, con la magnificencia que sostiene de ser una estadista internacional, va a permitir que su atentado lo hicieran unos copitos, unos vendedores de copitos que formaban parte de un lumpen. ¿Y cómo lo va a permitir eso? Tiene que buscar algo que sea grandilocuente. De la épica le va a quedar nada más que los 30.000 desaparecidos, cifra que no es cierta, y el TODES, le va a quedar nada más que eso de la épica, el TODES, y 30.000 desaparecidos, una cifra que fue infinitamente menor, no llegó ni siquiera a 9.000. Mal sea uno Jorge, o 30.000. Sí. No, yo quería volver sobre un punto que vos resaltabas que me parece que es fundamental, que es el de la actuación de los organismos estatales que colaboraron con las maniobras de encubrimiento de estos hechos durante muchos años previo a la gestión del presidente Macri, y después volvieron en el marco de este plan de impunidad a trabajar en pos del encubrimiento, ¿no? Lo que ocurrió con Báez realmente yo creo que los tomó muy de sorpresa a los Kirchner cuando irrumpió esta causa a partir de los dichos de Láscar y Fariña y el famoso programa de la Nata, etcétera. Sí. Y se puso en marcha en ese momento una maquinaria fenomenal de encubrimiento con la finalidad de tratar de frenar esa investigación por todos los medios posibles. Fíjense que la Procuración General del Tesoro, la Procuración General de la Nación, la FIP, la UIF, la OA, los propios fiscales, hay fiscales imputados en relación a esto, ¿no? Gonela, ¿se acuerdan los titulares de la Procelac? Digamos, nunca hubo se llegó a cerrar una regional de la FIP, la regional de Bahía Blanca. Ahí hay funcionarios que le pusieron el cuerpo a esta investigación, como Jaime Mesikowski, que sufrieron después la persecución y también fueron perseguidos por los Kirchner por hacer su trabajo, ¿no? Como director de regionales de AFIP. Pero se llegó a cerrar una regional entera para encubrir los hechos de Báez. Claro, ellos no querían que se llegara a Báez. ¿Por qué? Porque se sabía que si se llegaba a Báez, se llegaba a ella. Ellos sabían que Báez era los Kirchner. Fíjense, además, Jorge, otro dato que es interesante, ¿no? En la causa de los cuadernos de la corrupción, donde se investigó la trama de muchos empresarios corruptos de la Argentina que le pagaron coimas para beneficiarse con la obra pública, Báez no aparece entre esos empresarios, no aparece pagando coimas. ¿Por qué creen ustedes que Báez no tenía que pagar coimas para recibir los enormes beneficios que recibió? Porque le dieron prácticamente el 80% de la obra pública vial en una provincia, ¿no? Porque Báez era ellos. Claro. Báez no necesitaba pagar. Báez era ellos. Entonces, el dinero que Báez estuvo manejando, que estuvo lavando, lo hizo en calidad de testaferro, siendo el dinero de los Kirchner. Y eso es lo que el fiscal Marijuán no quiere ver, a pesar de todos estos indicios que así lo demuestran, ¿no? Eso es lo que convierte realmente al dictamen en nulo, a nuestro juicio, por no ajustarse a derecho. Es contradictorio con todas las pruebas que existen en el expediente. Es contradictorio en sí mismo, porque él mismo cita pruebas en el expediente que son contundentes, como las 372 llamadas que están probadas de las intervenciones, de los cruzamientos telefónicos que hubo, y sin embargo no las valora. El problema de él es no querer valorar las pruebas
en orden a la verdad, ¿no? Y querer encontrar la manera de justificar una mentira, aprovechando la ventana de oportunidad que él tiene en este momento y que probablemente sea corta, que es que todo el poder está en sus manos, ¿no? Porque no hay querellantes en esa causa. Eso es lo Como que bien vos decías, claro, eso es la lo que yo oficina quería resaltar. anticorrupción y la oficina anticorrupción se ha bajado de todas las querellas. La UIF ha estado actuando prácticamente como un representante de la defensa, más que como un acusador, a pesar de estar ejerciendo el rol de querellante, y por lo tanto, digamos, el poder de la acción pública estaba en sus manos. Entonces, yo, digamos, no quiero especular políticamente con lo que pudo haber hecho, con el favor que pudo haber recibido a cambio de su amigo el ministro, con que tiene pretensiones a ser presidente de la nación, pero, digamos, la verdad que es muy sospechoso el apuro en cerrar. Mira, la forma en la cual está redactado el dictamen, ¿no? Una investigación que lleva más de 10 años merecía por lo menos, en honor a todo el trabajo que estuvo volcado ahí, a todos los que arriesgaron su vida para investigar esa causa, merecía por lo menos que si se iba a postular un pedido de sobreseimiento, se hiciera con un poco más de pluma, ¿no? Más de Porque es pluma y más tan de burdo, respeto. Más de pluma y más de más de, respeto. Se nos acaba más el respeto a la tiempo legalidad. y se nos acaba realmente el tiempo del programa y ya para hablar una hora más. Yo creo que lo triste de todo esto es que, como vos dijiste en algún momento, hay muchos que han naturalizado la corrupción y algunos están también en las filas de donde se supone que se debería combatirla. Ese es el voces valientes como la tuya, como la de María Eugenia que te secundó Talerico en la gestión, no son habituales. Te agradezco enormemente esta intervención y como te lo digo siempre en nuestro programa, pero te lo digo siempre, te agradezco que hayas dignificado el cargo de titular de la Unidad de Información Financiera. Gracias, Jorge. Un abrazo Me gigante. honra viniendo de vos. Bueno, Me honra viniendo de vos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y nosotros...